Mientras tanto, Vanessa Molina, buenos días. ¿Celebramos el fin de semana de enamorados? Claro, por supuesto, siempre. Estas cosas hay que celebrarlas. ¿Verdad que sí? Que antes de la pandemia me refiero, era como, ¡ay, enamorados! Pues esto es un anuncio de los grandes almacenes, pero ahora hay que celebrarlo todo. Todo. Nos hemos dado cuenta que hay que celebrarlo todo y coger cualquier excusa para celebrar, claro que sí. Oye, ¿y si tenemos una casa maravillosa? Voy a ver cómo hilo, voy a ver cómo hilo esto. Como se me ha ido el directo, vamos a hilar. Si tenemos una casa maravillosa donde poder celebrar, no solamente enamorados, sino celebrar la vida mejor que mejor. ¿Qué preferimos, campo o ciudad? Cada vez más preferimos ciudad. Daros cuenta que más de la mitad de la población, un 55% de la población mundial, habita en las ciudades. Y es más, se prevé que para los años futuros esto vaya en aumento. Entonces se prevé hasta un 68% en los próximos años. Así que sí, y todo esto tiene su explicación. Claro, que yo digo que tener una casita de campo para escaparte y tal, pero el día a día, el pateo, hay que estar en la ciudad. ¿Pero por qué tiene su explicación? ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a... Se están produciendo... quiero hablaros de una exposición que se está produciendo ahora mismo, está en curso y abierta en Madrid, que habla, fíjate, encarna de una cosa muy curiosa, que es en qué manera nuestra manera de vivir, nuestra manera de habitar nuestras ciudades y nuestros espacios residenciales ha sido influenciado por nuestras maneras de alimentarnos. ¿Cómo? ¿Vale? Porque, fíjate, esta exposición se llama las ciudades del futuro, de la huerta a la mesa. ¿De qué habla esta exposición? Pues, bueno, si nos remitimos, en concreto esta exposición está muy bien hirvanada, hace un recorrido circular, porque va pasando, como vemos aquí, va pasando desde las primeras poblaciones, los primeros humanos, cómo vinculaban sus espacios de vivienda a las zonas donde cazaban, ¿no? Pues cuando empezaron a descubrir estos primeros utensilios de caza, cuando se dieron cuenta que podían cultivar cerca de sus espacios residenciales, entonces pasaron de nómadas a sedentarios, ¿no? Bueno, pues si hacemos un recorrido en la historia, que es de lo que trata esta exposición, la exposición se clasifica en 10 capítulos, que además los vincula, los coloca en orden cronológico y además los vincula para poder ejemplificarlos con una ciudad en concreto, cada capítulo. Entonces empieza, fíjate qué bonito, empieza en el Edén. Ayer me lo contaba su comisario, Jorge López Conde, que de lo que trata es que ellos parten del Edén porque el Edén, como todos conocemos, es ese paraíso, ese vergel, ese espacio que no necesitaba cultivarse, que no necesitabas hacer nada para abastecerte de todo lo que ofrecía este jardín. Es donde Dios colocó a Adán y Eva, y ellos, fíjate, que estaban tan seguros, estaban tan protegidos, el lugar era tan idílico, que estaban hasta desnudos, recordemos, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición parte del Edén, pero al ser circular vuelve otra vez a este paraíso, a este vergel, empezamos y terminamos la exposición con el Edén. Entonces va pasando, como os comento, de manera cronológica, ejemplificando con determinadas ciudades, pues habla, por ejemplo, de la ciudad romana, que ocurrió, pero todo lo explica desde el punto de vista de cómo nos abastecemos, cómo nos alimentamos y cómo la evolución influye del hombre, esto. ¿no? De cómo claro, hemos ido cambiando. ¿Cómo ha ido cambiando? Por ejemplo, fijaros, es que esto es como la teoría del efecto mariposa, ¿vale? Esta teoría es muy cinematográfica, a mí me gusta muchísimo porque sí que creo fielmente que cuando nosotros hacemos algo, cualquier gesto mínimo influencia y determina muchísimas otras cosas que a priori no consideramos o no preveemos. Esto lo digo porque, por ejemplo, a finales del siglo XIX aparece el ferrocarril, se inventa el frigorífico. ¿Quién iba a pensar que esto iba a determinar una ruptura total del vínculo entre el campo y la ciudad? ¿Cómo íbamos a pensar que estos inventos, la aparición del ferrocarril o el frigorífico, como comento, iba a conllevar que la gente pasara a vivir a las ciudades? ¿Por qué? Porque de una determinada manera, con el ferrocarril se pudieron transportar estos alimentos de manera más ágil y con el frigorífico se podían conservar. Entonces, esta situación de tener mi vivienda con mi pequeño huerto donde abastecerme ya no era necesaria, porque ya te llegaba el alimento, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, bueno, volviendo a la exposición, parte del Edén, luego habla, por ejemplo, una parte muy interesante, la casa romana, la ciudad romana.
cómo se estructura la ciudad romana. Ellos además es interesantísima, porque además está abierta a un público muy general. ¿Dónde está? ¿En Madrid? ¿Pero dónde concretamente? Está en el centro. Ahora os vale, comentaré sí. Lo digo porque si tenemos espectadores que este fin de semana aprovechan Madrid, pues igual se puede. Está abierta hasta el 6 de marzo. ¿Vale? Okay. Entonces, luego de todas maneras lo publicaré en redes toda la información para que todos podáis informaros, y si alguien quiere acudir, porque además la inscripción es gratuita, lo que pasa es que el aforo es limitado, entonces yo la voy a visitar segurísimo. Ayer a las 11 de la noche estaba hablando con su comisario y además es una persona que lo explica de una manera que de estas personas con la que te quedarías casi embelesado escuchándola, porque tiene tanto conocimiento y habla de cosas tan interesantes, ¿no? Tal cual debe ser así su exposición. Pero bueno, volviendo a la ciudad romana, por ejemplo, ¿cómo se originó una ciudad romana? Pues esto fue en base al cultivo fundamental de esta zona, que era el cereal. Entonces, todas sus calles, todo su trazado fue en base, y además incluso a la separación jerárquica de las clases sociales vinculadas al trabajo de alimento, quién lo cultivaba, quién lo repartía, y todo esto jerarquizó esa sociedad y se reflejó en el trazado de la ciudad. La villa romana, la domus. Eso, además, permíteme el paréntesis, sí. Lo podemos ver en Cartagena, que tenemos la recién recuperada Foro Romano, y ahí se ve cómo eran las calles, las casas, e incluso se conservan algunas pinturas en la pared. Exactamente, exactamente. Tenemos muestras tanto de arquitectura árabe, aquí la intervención que tuvo el rey Lobo, que todos conocemos, muy desarrollada en la región de Murcia, arquitectura romana también, como comentas, en Cartagena, podemos visitarla. Entonces vemos en esos trazados nos planteamos a veces por qué la casa romana es así. Bueno, pues fíjate, la casa romana su distribución partía siempre a partir de dos elementos fundamentales. Uno de ellos yo lo he comentado a veces, que es el fuego. Esta necesidad de volver al elemento natural, a considerar el fuego como elemento distribuidor del resto de la casa, porque era el lugar de encuentro, el lugar donde nos relacionamos, donde comentamos, porque al final somos seres sociales, no olvidemos esto. Entonces, fíjate, las casas romanas se distribuían a partir del fuego y a partir del huerto. ¿Dónde se colocaba el huerto? En la parte trasera de la casa, vinculada con la cocina, y este huerto autoabastecía el 100% de la alimentación de esta familia. Lo que ahora son nuestros patios. Lo que ahora son nuestros patios. Entonces, muy bien, incluso la tipología de casa-patio, arquitectura árabe que vemos muy reflejada en nuestra región. Bien, pues este huerto fue evolucionando y pasó a ser otro tipo de tipología, porque ellos se dieron cuenta que en este patio, si cubrían parte del patio, podían cultivar otro tipo de especies y podían aprovecharlo, el espacio, de otra manera. Y de ahí pasó, este es el porticus, lo que todos vemos cuando hemos visitado ciudades romanas, el porticus, que es este techado, tenía que apoyarse en unas columnas, y de ahí evolucionó hacia el peristilo, que son todos estos espacios que vemos, estas casas que vemos rodeadas por columnas, ¿no? La columna romana. Sí. Entonces, bueno, vemos, esta exposición lo que nos muestra es esto, es la evolución de cómo se ha vinculado, cómo ha afectado nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de acercarnos al alimento, ha repercutido en nuestra manera de trazar y en nuestra forma de diseñar nuestras ciudades y nuestras viviendas. Hay claras evidencias diferentes entre, por ejemplo, Nueva York y Madrid, o centrarnos en Murcia, o en España en concreto. ¿Nosotros somos un ejemplo? Nosotros somos un ejemplo de arquitectura árabe, claro que sí. Además, el jardín musulmán, sabemos que estamos en un territorio, fue un territorio musulmán, formó parte del Al-Ándalus, como todos sabemos. Entonces, se han quedado huellas muy importantes de este tipo de arquitectura. El jardín musulmán queda reflejado, partió de su implicación en el Corán. Tiene una connotación absolutamente religiosa y en el Corán lo describe tal cual luego fue reflejado en nuestra obra arquitectónica. ¿Y la evolución de las ciudades va a continuar? Ya nos situamos en el siglo XXI, esta exposición hay que verla, que vamos, es que nos remite al Edén, y va pasando por distintas fases y épocas a lo largo de la historia del hombre. Pero, ¿cómo van a seguir evolucionando las ciudades? Sí, por supuesto. La ciudad es un ente vivo, como siempre he comentado, entonces, por supuesto, y la manera de alimentarnos, como es el tema que estamos acometiendo ahora mismo, seguirá influenciándola, porque, como comento siempre, esta necesidad de vincularnos a lo natural
influye, por supuesto, en el trazado de nuestras ciudades. Entonces, volvemos a necesitar esos elementos verdes. Ya en Nueva York, como has citado tú esta ciudad, se están poniendo en marcha proyectos de una envergadura increíble en el que se transforman, lo que se propone es transformar espacios que han quedado más en desuso, como espacios comerciales que han quedado un poco como en un vacío urbano, espacios de transportes, espacios de carga, estos espacios feos, grises, sucios que tenemos en todas las ciudades, y en Nueva York, bueno, pues Nueva York, por ser una ciudad tan grande, tiene mayor volumen, ¿no? Esto lo que se hace en estos proyectos es proponer la reconversión a jardines, esa vinculación con el verde. Utilicemos, como comenté la semana pasada, hablamos siempre de, bueno, si podemos acometer el mantenimiento del elemento natural, esos árboles preciosos, perfecto, que no, hay otros recursos, imitación de piedras, imitación de césped, con nuestros céspedes artificiales. Entonces, ya hay proyectos en las grandes urbes que proponen eso, el acercarnos a lo natural, a esos jardines. Me gusta la tendencia, me gusta hacia dónde vamos, a más verde, a más naturaleza, porque es importante el contacto con la naturaleza. Yo te quiero preguntar, ¿qué dicen los arquitectos sobre la relación entre ciudad, comida y cultivo? Bueno, no estaría mal que volviéramos a tener el huertecito. Claro, claro. Que también hay tendencia, porque hay quien tiene un poquito de luz y te coloca un macetero con tomates cherry. Claro, la tendencia, lo que ahora mismo se está debatiendo es esto, ¿no? ¿Es lo más apropiado entonces vivir en las ciudades o seguimos, sí que tenemos esto ahora de volver a vincularnos con lo natural, entonces lo más prudente es volvernos otra vez a las zonas rurales? Con el coronavirus ha habido ahí un cambio, ¿no? Ha habido un cambio, pero esto ya se está llevando a nuestras ciudades porque no debemos sacrificar nuestros espacios, nuestros núcleos, nuestras urbes por el hecho de estar vinculado al elemento natural. Al igual, el proyecto es el contrario, es decir, vuelco en la ciudad el elemento natural y además acerco el alimento. Ya sabes que esto es una tendencia muy en alza, lo de autoabastecerte. Todos los que tenemos un pequeño espacio, es como pongo aquí el limonero, los rábanos, las lechuguitas. Entonces, eso es fantástico, el acercarte, el acortar las distancias con tu alimento. Volvemos otra vez a remitirnos al origen, ¿no? A lo que se hacía inicialmente, por lo que os acabo de comentar de la casa romana. ¿Por qué el huerto estaba vinculado a la cocina? Porque existen centímetros entre cojo el alimento y lo cocino. Cojo el tomate, claro, y hago la ensalada. Claro, pero es que eso fue hace mucho tiempo, pero es que es lo más eficiente. Pues me gusta que se haya invertido, que venga la huerta, en el caso de Murcia, venga la huerta a la ciudad, claro, y que tengamos espacios verdes, espacios de huerta en medio de la ciudad. Yo en el barrio donde vivo es que era huerta todo, claro, y ahora bueno, pues son todo edificios, aunque tenemos la huerta al otro lado de la autovía. Entonces es como que estamos muy cerquita de la huerta, ¿no? Para no perder esa conexión. Bueno, pues entonces tenemos el fin de semana ya a la vuelta de la esquina. San Valentín, ¿cómo se presenta? Preparado. Tenemos cena romántica. Por supuesto. Es que nos vamos a ir a ver, tenemos a Ana, hemos recuperado la conexión con Ana. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a decorar nuestro hogar, porque creo que también es buena idea, Vanessa, y tú coincidirás conmigo, que aunque nuestro hogar esté rodeado de amor, si colocamos un par de globos o rosas o algo que nos evoque al fin de semana que estamos celebrando, mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. El amor